Terminamos hoy con lo referente al arrebatamiento, o lo que se conoce como el arpazó en griego, que es arrebatar con violencia algo, arrebatar con fuerza algo, que es lo que bíblicamente se conoce como el rapto, que la palabra rapto no aparece en la Biblia, pero su significado sinónimo es arrebatar, y la palabra arpazó, que es la que se utilizó en el texto griego, él nos da a entender que es quitar o llevarse con violencia a algo o a alguien. Amén. Yo creo, por estudios de la palabra, en este acontecimiento. Amén. Creo que esto fue profetizado y toda la profecía bíblica tiene un cumplimiento. La palabra nos dice en Pedro, en una de las cartas de Pedro, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual tenemos que prestarle atención y estar atentos con mucho cuidado, porque lo que Dios promete, eso es cumplimiento, es un sí, es un amén. Jesús fue profetizado desde Génesis 3:15. En el libro de Génesis, cuando el hombre falla, ya Dios prepara un plan para restaurar su relación que se había roto por el pecado, y profetiza a través de Moisés, que escribe este libro, y en Génesis 3:15 dice que se levantará uno de la simiente de la mujer, nacerá uno de una mujer, y le aplastará la cabeza al enemigo, le aplastará la cabeza al diablo, que irrumpió en la buena relación que tenía el hombre con Dios, se interpuso, el hombre voluntariamente cedió también a la tentación que el enemigo le presentó, y perdió la autoridad que Dios le había dado, perdió el dominio que Dios le había entregado a él en las manos del enemigo. Pero más adelante profetizado, y era a través de sangre que tenía que restaurarse esta relación. El hombre, cuando peca, ¿qué fue lo primero que hizo? Entró vergüenza en su cuerpo y se cubrió con hojas de higuera. Cuando Dios, que hablaba con él como habla usted con cualquier miembro de su familia, miembro al que usted le tenga más confianza, le llega y le dice que ¿qué ha pasado? Ellos estaban tratando de ocultarse de Dios, tratando de esconderse, y dijeron: tuvimos temor porque se vieron descubiertos o desnudos. Antes no se veían su desnudez, porque la misma gloria de Dios los mantenía cubiertos. Pero Dios les dice: no es con esta hoja que van a cubrir lo que han hecho, porque han incurrido en algo demasiado grave. El pecado no se cubre con cosas sencillas, se cubre con sangre. Tiene que haber un inocente que muera para restaurar esa condición. Y Dios dice que cubrió su desnudez con piel de animal. Fue cubierto con piel, dando a entender de que es a través de la muerte de un inocente que la relación con Dios se restaura. Y más adelante, después de haber sido profetizado, Jesucristo como el Mesías aparece en el tiempo antiguo 4000 años después de haberse profetizado. Y para nosotros, en el tiempo actual, Jesucristo ya vino hace 2000 años, porque nuestro calendario se guía por el nacimiento de Jesucristo, antes y después de Cristo. Entonces, hoy estamos en el año 2025 aproximadamente. Esa es la fecha o el tiempo en que Cristo vino en forma de hombre, Dios haciéndose humano, el creador haciéndose criatura, para restaurar la relación que se había roto, porque no había un hombre que se mantuviera en santidad como Dios lo había creado originalmente, para presentarse como ofrenda, porque el hombre después comenzó a ser
sacrificios de animales guiados por Dios para que entendieran que es a través del derramamiento de sangre que la restauración vendría. Y la sangre de animales lo que hacía era cubrir el pecado, pero todos los años tenían que hacer el mismo sacrificio expiatorio, porque tenía un tiempo de duración, tenía un tiempo de vencimiento, hasta que aparece Cristo, como lo dice el libro de Hebreos, el que se sacrificó una vez y para siempre, el sacrificio perfecto. El antiguo era sombra de lo que había de venir. Cuando Cristo aparece, se sacrifica a Él, después de vivir como nosotros, como ser humano, nacer de una mujer como nacimos todos nosotros, pero con una diferencia, como lo dice Hebreos 4:15, sujeto o expuesto a toda tentación, pero sin pecado. Amén. Y en esa condición de inocencia, de pureza, se ofreció voluntariamente para morir en el lugar que nos correspondía a nosotros estar. El lugar que ocupó Cristo era el lugar que nosotros merecíamos estar. El castigo que Él recibió era el castigo que nosotros merecíamos recibir. Pero Él dice, yo lo voy a llevar para que ellos no lo lleven. Yo lo voy a recibir para que ellos sean justificados. Dios muestra en Jesús amor y justicia, porque había un clamor de justicia por el quebranto a la bondad y a la fidelidad de Dios entregada al hombre. Tenía que aplicarse justicia, pero Dios también tenía que manifestar su otra característica, que es amor y justicia. Entonces había algo tanto complicado allí: amor, pero justicia. El pecado tenía que ser castigado, pero Dios en su naturaleza es amor. Para eso aparece Jesucristo. Jesucristo es la respuesta. En Jesucristo se manifiesta el amor de Dios y la justicia de Dios por el pecado. Pero ¿quién recibe el castigo? ¿Quién recibe la condena que merecía el hombre? Jesús. Jesús es quien la recibe, y allí se mezcla el amor de Dios y la justicia de Dios, que es la que nosotros recibimos hoy por la fe. Y Jesús profetiza también acerca de los días que han de venir, de los acontecimientos finales. Lo leemos en Lucas 21, también usted lo puede leer en Mateo 24 en su casa, lo puede repasar allí, ya de lo que hemos hablado estos domingos pasados. Esas profecías que están allí en Lucas 21, Mateo 24, están directamente hacia el pueblo o la nación de Israel, los que son israelitas de nacimiento, es decir, la etnia por sangre, que han nacido en el territorio israelí. Para ellos es estas profecías que están allí acerca de la segunda venida de Cristo, que la gente confunde con el arrebatamiento de la iglesia. Y hay algunos que dudan o tienen hasta textos que sacan de la Escritura como para tratar de invalidar lo que es el arrebatamiento. Y hay tantos pasajes que nos dan claridad y nos dan firmeza en nuestro creer para mantenernos bien claros respecto a este tema. La palabra del Señor nos dice que había una familia, los hijos de Isaacar, 200 de ellos, que eran entendidos en los tiempos, y cualquier duda o cualquier decisión importante que se tenía que tomar en la nación, le consultaban a estos hombres entendidos en el tiempo. Amén. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Por qué seguían sus dichos? Porque tenían sabiduría de Dios. Y para entender la palabra tenemos que pedirle a la fuente, que es Dios, la fuente de sabiduría, que nos vierta de esa sabiduría a nuestras vidas para comprender la palabra y para disfrutar y vivir de la mejor forma en este mundo.
Palabra profética es aquella que da Dios a alguien para tiempos futuros, pero que en el presente nos hacen vivir confiados. Mi futuro está seguro en las manos de Dios. Amén. El futuro de los hombres de Dios está seguro en las manos del Rey de Reyes y Señor de señores. Mi mañana es mejor que mi pasado y mejor que mi presente. Amén. Así yo creo, porque los hijos de Dios van de victoria en victoria, de gloria en gloria. Amén. Y viene una gloria grande para los hijos de Dios. Ya nosotros hemos sido redimidos en nuestro espíritu, pero falta la última herencia que vamos a recibir, es la redención de nuestros cuerpos. Amén. La redención de nuestros cuerpos. ¿Y quién es garantía de ello? ¿Quién es la garantía de un cuerpo de gloria? Jesucristo, quien murió por nosotros y que conforme a su palabra al tercer día se levantó triunfante sobre la muerte, sobre el infierno, sobre el diablo, sobre la tumba y vive para siempre. Amén. Un cuerpo de gloria, un cuerpo de una dimensión diferente. Jesús aparecía donde estaban los discípulos reunidos sin abrir la puerta, atravesaba las paredes. Es un cuerpo de gloria, amén. Un cuerpo que no se envejece, un cuerpo que no se deteriora, que no tiene dolencia. Un cuerpo similar al de Él es el que se nos ha prometido que vamos a tener. Adiós achaques, adiós vejez, adiós arrugas, adiós caída de todas las cosas, adiós caída de dientes, adiós caída de pelo, adiós caída de todas las cosas. Porque vamos a tener un cuerpo similar al de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra herencia pronta. Ahora, ¿cuándo la vamos a recibir? Esa herencia eso es inminente. Está firmada por Dios, que nos corresponde, que nos pertenece. Pero es inminente. ¿Qué es inminente? Que en cualquier momento Dios dice, vamos, recibe lo que te prometí. Y nos vamos con Él en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Para el arrebatamiento no hay señales. Las señales que muchas veces la gente dice, el reverdecer de Israel, toda la vagabundería de los últimos tiempos, que serán como los días de Sodoma y Gomorra, eso es para la segunda venida. No es para el arrebatamiento. El arrebatamiento va a ocurrir, y yo creo firmemente en eso, que va a ocurrir antes que aparezca el hombre de pecado, antes que aparezca el anticristo. Nosotros estaremos reinando con nuestro Dios en las bodas del Cordero. Amén. Y hay pasajes, no es algo inventado, está fundamentado en la palabra. Entonces, ¿saben que hay un acontecimiento en la Biblia, en el libro de los Hechos, lo narra en el capítulo 8, verso 39, los cuerpos de gloria? Un cuerpo de gloria se traslada a velocidades mayores que la velocidad de la luz. Rápido, en nanosegundos, se desplaza un cuerpo. Hoy el hombre ha inventado carros que vuelan, carros que ya no utilizan ni gasoil ni gasolina, sino energía eléctrica. Una batería que usted puede llegar con su carro y batería eléctrica a Mérida, fácil. Y autosustentables. Sin embargo, ¿cuánto tiempo tarda en llegar? ¿Cuánto tiempo tarda lo que se ha inventado de un lugar a otro? Dice que Felipe, cuando estaba bautizando a un etíope, después que sale del agua el etíope, Felipe desaparece. Inmediatamente apareció en una ciudad 100 kilómetros de distancia. Dios lo traspuso. ¿Estás aquí? Bueno, te necesito aquí ahora. Eso es un destello de la velocidad a la que se mueve un cuerpo de gloria. Amén. Y Felipe todavía no había sido glorificado. Quedó registrado en la Biblia como cosas que están allí para fortalecer lo que viene más adelante. Nosotros, las velocidades y movimientos son impresionantes. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14. Estas son palabras de Jesucristo. Recuerden que el arrebatamiento para los discípulos era un misterio. Ellos
tenían conocimiento de la segunda venida. Lo había hablado Isaías, lo había hablado Jeremías, y muchos de los profetas habían dicho cosas acerca del día del Señor. Cuando los profetas decían el día del Señor, el día de la ira, el día del juicio, están haciendo referencia a los días que preceden a la venida segunda de Jesucristo a la tierra. Jesús les dice aquí, estaba a pocas horas de ser entregado. Cuando alguien sabe que va a ser ejecutado, ¿cómo creen ustedes que se siente? Cuando le dicen, te faltan pocas horas, te vamos a colocar en el paredón y te van a fusilar. ¿Cómo cree que se siente la persona en su interior? Debe estar con angustia, debe estar con preocupación. Pero Jesús les dice estas palabras en Juan 14 del 1 al 3, no se turbe, no se angustien en sus corazones, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez. Amén. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Os tomaré a mí mismo. ¿Qué les estaba queriendo decir? Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Amén. Nosotros somos su cuerpo. Él dice, dándoles a entender que no era la segunda venida. Él va a venir por su iglesia. Amén. Os tomaré a mí mismo y os preparo lugar, vendré otra vez. Si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Más adelante es el apóstol Pablo quien da una explicación o descubre el misterio, aclara lo que estaba oculto hasta ahora y se lo explica a los tesalonicenses, porque los tesalonicenses, al igual que el resto, el conocimiento que tenían era de la segunda venida, no del arrebatamiento. Y cuando ellos escuchaban acerca de los hechos que precederían a la venida del Señor, y ellos decían, bueno, cuando eso acontezca, la gente nuestra que ha muerto con la fe en Jesús, que ha muerto con la fe en el Señor, entonces no va a estar presente en ese reinado milenial. Tenían muchas dudas acerca de lo que había pasado con sus seres queridos que habían muerto con la fe en Cristo. Y Pablo les explica allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del verso 13 al verso 14, les comienza a hablar acerca de este acontecimiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, haciendo mención a los que mueren físicamente. Utiliza la palabra dormir, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Hay gente que no tiene esperanza de lo que pasó o de lo que puede pasar con su ser querido, con alguien que apreciaba mucho y ya murió. Si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿usted lo cree? ¿Usted cree que Jesús murió y resucitó? Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, el apóstol está creyendo que es una venida inminente, que el arrebatamiento es inminente. Él lo esperaba en su tiempo. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ese descender del cielo no es para tocar la tierra. No es para tocar la tierra. Dice, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero.
luego nosotros, los que estemos vivos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntense, anímense unos a otros con estas palabras. Amén. Si nosotros estamos en este cuerpo, somos de Dios. Si nos separamos, si usted muere físicamente, usted es del Señor. De Él nadie nos separa. Amén. Ahora, no todos los que asisten a una iglesia van a participar de este acontecimiento. Yo oro, es mi oración, que todos los de esta casa volemos cuando esa hora llegue, amén, y nos encontremos con Jesucristo en el aire y con todos aquellos familiares que partieron con la fe en Jesús. Creo que toda persona que se arrepiente sinceramente, que tiene una conversión, que de todo corazón recibió a Cristo, va a subir. ¿Quiénes no suben? Los que solamente lo han hecho de los dientes para afuera, de la boca para afuera, que tienen un evangelio solamente de palabras, pero no de hechos y en verdad. No han nacido de nuevo. Toda persona que ha nacido de nuevo se va. Amén. Toda persona que haya nacido de nuevo se va. ¿Y quién ha nacido de nuevo? Todo aquel que cree de todo corazón que Jesucristo murió por mí, que su sangre se derramó para limpiarme y que al tercer día resucitó y vive. Lo confieso, lo creo, lo sigo, lo predico, lo hablo. Usted se va, amén. Usted sube también. ¿Quiénes no se van? El que no recibió a Cristo y aquel que lo recibió pero no lo hizo de corazón, nunca nació de nuevo. Nunca fue una nueva criatura, porque todo el que es nueva criatura se va con el Señor. Amén. Todo el que ha nacido de nuevo sube con el Señor. Ahí no está diciendo si es nuevo creyente, si está frío todavía, si faltan calentarle los motores. No, si nació de nuevo se va. Amén. Hubo un hombre que fue ejecutado al lado de Jesús, ¿recuerdan? Asesino, ladrón, malhechor, delincuente. Y ese mismo, a minutos de partir, de morir, reconoció de todo corazón que el que tenía al lado era el enviado del Padre, que era el que no tenía pecado, que él sí tenía culpa, pero que el que tenía al lado era el santo de los santos. Por eso le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Cuando vengas en ese arrebatar de la gente, acuérdate de mí. Y Jesús le reafirma ahí: hoy te aseguro, estarás conmigo en el paraíso. Amén. Aleluya. ¿Era bautizado en agua? No. ¿Tenía conocimiento de la Biblia? No. ¿Fue salvo y está esperando que el arrebatamiento? Sí. Y cuando eso ocurra, él se levanta. Amén. Con un cuerpo nuevo y con una mentalidad distinta. Con una mentalidad conforme a Jesucristo. Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21. Dice: porque nuestra ciudadanía, Filipenses 3, del 20 al 21, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Hay gente que se va a otro país y por el tiempo le dan ciudadanía en cierto país. Es decir, los hacen legalmente ciudadanos de esa nación. Nosotros por nacimiento aquí somos venezolanos. Amén. País al que bendecimos, amén. Tierra a la que bendigo todos los días. Tierra de gracia, Venezuela, amén. Dice: pero nuestra ciudadanía verdadera como hijos de Dios está en el reino de los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesucristo, amén. Yo no estoy esperando cada vez que alguien cumple año. Oye, un año más, tenemos que saber que es una fe que se tiene que renovar en ese año que se abre a nuestros pasos.
a nuestra vida. No esperamos la muerte. No esperamos la muerte, esperamos al Señor Jesús. Amén. Todos los días esperamos al Señor Jesús. En cada cumpleaños, el mejor regalo que usted debe tener en expectativa en su mente es al Señor Jesús. Y después los otros regalos que la familia y amigos le quieran dar. Pero la mayor expectativa debe ser hoy. Puede ser el año donde tú me lleves para disfrutar con el cuerpo nuevo en tu presencia, Señor. Esta esperanza dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Señor Jesucristo. Yo no estoy esperando al anticristo. El anticristo tal vez es un niño, es un joven, tal vez ya es un adulto. No me importa, yo estoy esperando a Jesús, amén. Estoy esperando a Cristo Jesús. No estoy esperando la tribulación, la gran tribulación. Estoy esperando el arpazó, el arrebatamiento que Jesús nos prometió. Él transformará, sigue diciendo la palabra allí, nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria. Amén. Amén. Aleluya, amén. Adiós diabetes, adiós cáncer, adiós dolencia, adiós enfermedad. No podrán tocar nuestro cuerpo nuevo, amén. Y en este cuerpo que tenemos, lo glorificamos por su obra en la cruz. Él llevó la enfermedad, llevó el pecado, y aquí yo me aferro a la obra que Él ha hecho. En esta iglesia se habla de salvación, veremos gente salva. Aquí se habla de sanidad y milagros. Yo voy a ver milagros y sanidades aquí continuamente, amén. Aquí se habla de liberación completa de toda atadura, y yo voy a ver gente que ha estado por años atada, completamente libre, sirviéndole a Dios el resto de su vida. Aquí se habla de crecer económicamente, de prosperar legítimamente, y voy a ver mucha gente, profesionales, creciendo con sus emprendimientos, bendecidos por Dios, con empresas fructíferas, con emprendimientos gloriosos, porque estamos injertados en la fuente de bendición que es Jesucristo, amén. Él llevó la miseria y la pobreza para que nosotros llevemos la abundancia en esta tierra, porque así como Él es, como dice Juan 4:17, así también somos nosotros en esta tierra. Aleluya. Dice, tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para sustentar también a sí mismo todas las cosas. Amén. Para sustentar a sí mismo todas las cosas. Aleluya. En 1 Corintios 15, del 51 al 52, dice, he aquí les digo un misterio. ¿Qué misterio iba a develar Pablo aquí en este pasaje? Les digo un misterio. No todos dormiremos. Es decir, no todos vamos a morir. No todos vamos a morir físicamente. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Los que han muerto con la fe en Jesús y los que estemos vivos con la fe en Jesús. Seremos transformados. ¿Cuándo? En un abrir y cerrar de ojos. Será muy pronto, será violento, será rápido. En un instante, abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción. Sin corrupción. Hay gente que murió, por ejemplo, veo recientemente murió este gran maestro y evangelista llamado Luis Palau. Luis Palau, un hombre cristiano de años, y muere de un cáncer en un pulmón. Pero cuando Luis Palau resucite, se va a levantar con unos pulmones gloriosos, amén, donde ya el cáncer no va a poder tocar sus órganos, porque su cuerpo es de gloria. Un cuerpo sin corrupción, todos nosotros seremos transformados. El criterio es justo. ¿Eres creyente de verdad en Jesucristo? ¿Crees en Jesucristo de todo corazón? ¿Has nacido de nuevo? ¿Te has arrepentido? ¿Estás en un camino contrario al que llevabas antes? Antes ibas era
al bar, al prostíbulo, te reunías con gente para cosas malas. Ahora tus pasos son diferentes, te has tomado de la palabra de Dios, tú has nacido de nuevo. Tú eres un hijo de Dios, tú te vas en el arrebatamiento. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo está vivo. Nuestra condición actual, estamos en la expectativa de esa espera. Amén. Y cuando uno está en la expectativa de esa espera, se purifica, se santifica en esa convicción. Amén. Se purifica en esa convicción. La pastora decía, si la gente supiera cuando viniera el Señor, entonces prepararían las maleticas y oye, arreglarían su vida. Pero lo maravilloso de esto es que Dios dice, no, esto no va a tener señal. El arrebatamiento no tiene señal. La segunda venida sí, pero para el arrebatamiento cualquier día es bueno. Amén. Cualquier día es bueno. Como cualquier día es bueno, nosotros tenemos que estar preparados. ¿Cuándo? Dígalo. Todos los días. Amén. Todos los días. No de domingo a domingo. No de mes a mes o de año a año. Todos los días. Amén. Tengo que estar listo. Amén. Listo, preparado, porque esa palabra profética me da la fuerza y el ánimo para caminar en pureza y en santidad. Aleluya. Viene un periodo cuando la iglesia se levante. Saben que el periodo del juicio de Dios, cuando Jesucristo entra en Nazaret, Jesucristo viene con su ministerio. Viene sanando, liberando, limpiando leprosos, resucitando muertos. Viene con una operabilidad poderosa. Cuando Él llega a Nazaret, la ciudad donde Él se crió, muchos comenzaron a decir, pero bueno, hace milagros allá, haz milagros aquí también. Pero Jesús les dice, ningún profeta es honrado en su propia tierra. Porque lo veían familiar, lo veían como otro de los amigos con los que se habían codeado por tiempo. No reconocían la deidad de Jesús, no lo reconocían como el Mesías. Por lo tanto, Él no hizo allí muchos milagros. Sin embargo, cuando Él entra al templo, cuando Él entra a la sinagoga, que era su costumbre, era la costumbre de Él entrar los sábados a la sinagoga, donde se leía la palabra. Ese día, cuando Jesús llega, saben que los judíos, todos los sábados, el Shabbat, se lee una porción de la palabra, pero esa lectura la tienen ya delineada durante todo el año. Es decir, que alguien no puede venir y escoger una lectura a su gusto, sino la que le toca ese día. Jesús, como todo está cronometrado en su tiempo perfecto, Él llegó en el día donde se leería el libro de Isaías. Y Él en Lucas capítulo 4, verso 17 en adelante, Él toma el pasaje que está en Isaías capítulo 61. Y en Lucas capítulo 4, verso 17 dice, se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, en este caso era el pergamino, porque no habían libros. Recuerden que en ese tiempo no se había inventado todavía la imprenta. Escribían en pergaminos. Y habiendo abierto el libro o el rollo, halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Punto. Dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Pero si usted lee ese pasaje en Isaías 61, no termina allí, no termina en esa palabra donde Jesús cerró el libro. En Isaías 61, verso 1, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, lo que estaba leyendo Jesús,
porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Y qué sigue diciendo? Y el día de la venganza del Dios nuestro. Ese día de la venganza Jesús no lo leyó, porque él dijo hasta aquí. Y donde Jesús cierra, nosotros tenemos que cerrar también, amén. Allí se cerró. Entonces, el día de la venganza del Dios, el día de la ira de Dios, se conoce como la gran tribulación, cual no ha visto en todo el tiempo que está formada la tierra. Estamos en el día agradable del Señor. ¿Cuánto tiempo ha durado este día? Este día ha durado 2000 años aproximadamente. Es un día que se ha alargado, el día de agradable del Señor. Un erudito dijo, es el día de los favores gratuitos, extraordinarios, poderosos y grandes de Dios para su pueblo. Amén. Estamos en el año de los favores grandes de Dios, de los favores gratuitos sobre nuestras vidas. Yo cada vez que me levanto sé que hay un favor, hay una gracia nueva sobre mi vida, amén. Sobre la iglesia, sobre los que creemos en Él, hay un favor, algo que no merecemos, pero que Dios nos lo entrega, que Dios nos tiene preparado. Cosas buenas, cosas grandes, cosas especiales. Muchas veces ni aún la hemos pedido y Dios en su favor nos las entrega, amén. Y cuando usted pide algo, Dios se la da mucho más abundantemente de lo que le ha pedido. Nosotros no teníamos casa cuando nos casamos, pero mi esposa quería una casa y ella, bueno, Dios no le dio una casa, Dios le dio una casota. Dios nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por el poder que hay en nosotros, el poder de la fe, el poder de la convicción en Jesucristo. Aleluya. Si Dios cerró el libro allí, entonces hay una parte, hay un punto y aparte para comenzar el día de la ira de el Dios vivo, el día del juicio, el día de la venganza, el día del Señor, como lo decían los profetas Isaías y Jeremías. Ese día no ha llegado. Nosotros vamos a ser librados de ese día. Si Jesús cerró el libro allí, entonces desde Jesús hasta nuestros días se conoce como el periodo de la gracia de Dios. Amén. El periodo de la gracia de Dios. ¿Cuándo comienza el día 1? Porque hay gente que dice, no, el día ya comenzó. Usted no ve la matazón que hay en Gaza, ya en Israel, en Palestina, en Irán. Son señales, esos ríos que se crecen y se llevan poblaciones enteras, tantos muertos. Esos son señales del fin. No, esas no son señales todavía del fin. El día del juicio, hay gente que dice, ese es el juicio de Dios, cuando ven que en una población mueren varios. Juicio de Dios, el juicio, hablando del juicio del gran día, de este día de venganza. No, ese día no ha comenzado. El día comienza cuando la iglesia sea levantada, amén. La iglesia se levanta y comienza a correr el reloj profético de Dios nuevamente. Los 7 días de tribulación, para posteriormente nosotros venir con Jesucristo. Porque recuerden de que nosotros nos lleva a Jesús, nos da un cuerpo nuevo. Estamos 7 años con Él en la celebración de las bodas y después venimos a las fiestas de los 1000 años con Él a gobernar la tierra por 1000 años, posteriormente a la tribulación. Entonces, en el libro Romanos capítulo 6, nosotros estamos en un periodo de gracia, pero ese periodo de gracia no es para que nosotros vivamos de manera libertina. Dios nos ha dado gracia y en su amor Él nos perdona de todo. De todo. ¿De qué te perdona Dios? De todo. Si usted falla, si usted peca, dice que abogado tenemos para con el Padre. Él es mi hijo. Lo levanto y sigue adelante. Dios nos perdona en su amor y su justicia. Ya ese pecado Él lo castigó en el cuerpo de Jesús. Él lo castigó en el cuerpo de Jesús. Lo que tú eras o lo que tú haces, lo que tú cometiste infringiendo
la bondad y la presencia de Dios, ya Dios lo cargó en el cuerpo de Jesús, no te lo puede cargar a ti. Él lo cargó en el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nos miramos a Cristo, ya nos tenemos que ver completamente sin condenación, totalmente justificados. Amén. Romanos capítulo 6, verso 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará, no gobernará, no dominará nuestras vidas. Ya no te va a gobernar a ti. Estamos en la gracia de Dios, sí. El pecado ya no me gobierna entonces. Ya no es. ¿Por qué no me gobierna? Porque no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Y su gracia me imparte el poder, la fuerza, la sabiduría y el entendimiento para caminar en agrado a su presencia. Aleluya. Gloria al Señor. Segunda de Corintios 5, 18 al 21. Dios no está enojado contigo. Amén. Hay gente que piensa que, oye, lo que hice esta semana, Dios debe estar bravo conmigo. Dios no está enojado contigo. Amén. Dios no está enojado contigo. Él no toma en cuenta tus pecados porque ya los cargó en el cuerpo de Cristo. Lo que necesitas es que te arrepientas, que los confieses delante de Él y tomes su justicia. Amén. Ya Cristo se encargó de tu pecado de ayer, del de hoy y el de mañana. Y eso nos hace caminar justificados, sin mentalidad de condenación, justificados, sabiendo que si Cristo aparece hoy, yo me voy con Él. ¿Y usted? Amén. Nos vamos con Él.